Buenas tardes muchachos, les habla por acá la licenciada Ayari Medina. Hoy les traje un nuevo video y trata sobre las medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central son valores que se ubican al centro de un conjunto de datos ordenados según su magnitud. Entre las medidas de tendencia central que estudiaremos están la media aritmética, media armónica, media geométrica. Estas tres fórmulas que acabo de mencionar o estos tres indicadores que acabo de mencionar nos van a permitir hallar promedios matemáticos. También tenemos a la mediana y la moda, que las estudiaremos en unos próximos videos, que son promedios no matemáticos. Vamos a iniciar el estudio de estos indicadores de tendencia central, pero solamente para datos agrupados. Recuerden que los datos agrupados son aquellos datos que ameritan que los presentemos en clases o en límites de clases. Vamos a iniciar con la media aritmética. La media aritmética también la podemos llamar promedio o simplemente media. Es un valor característico de una serie de datos cuantitativos que son objeto de estudio. Se fundamentan en lo que es la esperanza matemática, también llamada valor esperado. Se obtiene de la suma de todos sus valores dividida entre el total de los datos. A ese total de los datos lo podemos llamar muestra o simplemente frecuencia total. ¿Cómo la vamos a representar? La vamos a representar como X sub barra, una X con una barra encima. Ahora, ¿cuál es su fórmula? ¿Qué necesitamos para hallar a la media aritmética? Lo primero es hallar la marca de clase. En los datos agrupados se le llama X sub I. Recuerden que tomamos el límite inferior, le sumamos el límite superior y ese resultado lo dividimos entre 2. Cada una de esas marcas de clase, por clase, lo vamos a ir multiplicando por la frecuencia absoluta de la respectiva clase. Hallamos la sumatoria y ese total lo vamos a dividir entre la muestra o también llamada frecuencia total. Veamos un siguiente ejemplo. Vamos a calcular la media aritmética. Supongan que nos dan las notas de un grupo de alumnos. Como variable principal tenemos a la variable notas, que es la variable a la que se le construyen los límites de clase. ¿Okay? Y como variable secundaria tenemos a la frecuencia absoluta, F sub I. Para la primera clase tenemos notas que van desde 10 hasta 12 puntos. Hubo 2 estudiantes que obtuvieron esas notas. Entre 12 y 14 puntos hubo 4 estudiantes y entre 14 y 16 puntos hubo 3 estudiantes. ¿Qué nos piden? Vamos a encontrar la nota promedio de ese grupo de alumnos. Vamos a comenzar. Lo primero que nosotros vamos a hacer es que a esas dos variables las vamos a pasar para un cuadro y vamos a agregar una columna donde asignemos un número de clases. Tenemos 3 clases. Lo primero que nosotros vamos a calcular es a la marca de clase X sub I. Para ello vamos a tomar el límite inferior de la primera clase, que es 10 puntos, le sumamos el límite superior, que son 12 puntos, y ese resultado de fórmula lo vamos a dividir entre 2, dándonos 10 más 12, 22. Entre 2 nos da 11. Siempre estén pendientes que la marca de clase es un valor intermedio que divide a cada límite de clase en 2 partes iguales. Vean que 11 está entre 10 y 12. Y así sucesivamente vamos a ir calculando los siguientes límites de clase. Entonces, una vez que tengamos listas las marcas de clase, una por clase, agregamos una columna a la tabla y esa columna la vamos a llamar X sub I. Fíjense que para la segunda clase, la marca de clase fue 13. Tomamos el 12, le sumamos el 14 y ese resultado lo dividimos entre 2 y nos dio 13 puntos. Vean que 13 está entre 12 y 14. La tercera marca de clase nos dio 15, está entre 14 y 16. Siempre chequeen que las marcas de clase caigan dentro de su respectivo límite de clase.
Aquí tenemos un intervalo de crecimiento, fíjense, si tomamos los límites inferiores tenemos 10, 12, 14, quiere decir que nuestro intervalo de crecimiento, en este caso I sub C, sería 2 puntos. Entonces las marcas de clase también deben ir de 2 en 2 puntos, vean. Si al 13 le quitamos 11 nos queda 2 puntos. O si al 15 le quitamos 13 nos quedan 2 puntos, ¿ok? Chequen siempre esa parte. ¿Qué es lo segundo que hacemos? Una vez que tenemos cada marca de clase individualmente, entonces vamos a agregar una nueva columna a nuestra tabla, donde a cada marca de clase la vamos a multiplicar por su respectiva frecuencia absoluta. Por ejemplo, para la primera clase, fíjense, la marca de clase fue 11 puntos, ¿ok? Y la multiplicamos por su frecuencia absoluta, que fue 2 puntos. Esto nos da 22. Acá no importa si colocan primero a X sub I por F sub I o F sub I por X sub I, no importa. Lo importante es que ustedes multipliquen estas dos columnas, ¿ok? Vean que en la segunda clase la marca de clase fue 13 y la frecuencia absoluta fue 4. Si se sienten más cómodos, simplemente digan esto, F sub I por X sub I, no importa el orden. Y así vamos haciendo una por una. Vean que la primera marca de clase fue 11, al multiplicarla por su frecuencia absoluta nos dio 22. La segunda nos dio 52 y el tercer cálculo nos dio 45. Procedemos entonces a hallar la sumatoria de esta columna. Recuerden que esta es la simbología de sumatoria, esta es la letra griega sigma, no se les olvide, que me simboliza una suma abreviada, en este caso, desde la primera clase hasta la tercera. 22 más 52 más 45 nos da 119. Como esa columna, ustedes la llamaron originalmente X sub I por F sub I, o como también la pueden llamar F sub I por X sub I, entonces colocamos aquí a la simbología de la sumatoria y le agregamos el nombre de la columna. Eso nos dio 119. Bien, vamos a totalizar ahora, fíjense, lo que es a los alumnos. Recuerden que esos alumnos los podemos llamar muestra, que se representa con la letra N, o simplemente lo podemos llamar sumatoria de F sub I. Lo podemos llamar muestra o frecuencia total. Tenemos 2 más 4 más 3, tenemos un total de 9 estudiantes. Esa es nuestra muestra. Ahora vamos a encontrar nuestro promedio. Una vez que ya tenemos la sumatoria de X sub I por F sub I y tenemos la frecuencia total, el paso que viene es hallar X sub barra. Recordemos que necesitamos la sumatoria de X sub I entre F sub I, ya la tenemos que es 119, vamos sustituyendo, y la dividimos entre el total de alumnos, y eso nos da un total de 13,22 puntos, ¿ok? Ahora aquí tenemos puntos. Siempre que trabajen con una variable, estén pendientes que cada una tiene una manera de expresarse. En el caso de las notas, ellas se expresan en puntos. Entonces, fíjense algo, lo que nos indica que la nota promedio de estos 9 alumnos es de 13,22 puntos. Muy sencillo. Entonces, la clave para trabajar con datos agrupados está en hallar primero a esta marca de clase, hallarla bien, estar al pendiente de que cada marca de clase debe caer dentro de cada límite de clase. Bien, avancemos. Veamos ahora otro indicador de tendencia central que también me sirve para hallar promedio, que es la media geométrica. La media geométrica es otra alternativa para encontrar el valor promedio de un conjunto de números. ¿Cómo la vamos a representar? Con la letra G. Para nosotros hallar el promedio a través de la media geométrica, debemos pasar por varios pasos. El primer paso es que debemos hallarle el logaritmo a G. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Bueno, a la marca de clase, recuerden que es X sub I, le vamos a sacar el logaritmo vulgar. Ese resultado lo multiplicamos por su frecuencia absoluta, o sea, por F sub I, y finalmente, fíjense, cuando encontremos esa sumatoria, vamos a colocarle por aquí la simbología, cuando encontremos la sumatoria de esa columna ya construida,
lo vamos a dividir entre el total de datos. Eso nos va a dar un resultado, que ese resultado nosotros lo vamos a llamar X. Ese resultado siempre debe ser pequeño. Ese valor X, que es un número que es pequeñito, que siempre es decimal, nos va a permitir hallar a ese verdadero promedio geométrico. ¿Ok? Entonces nos vamos al paso 2. Vamos a encontrar al antilogaritmo de G. El antilogaritmo de G es el que me da a ese promedio geométrico. Ahora, ¿cómo lo encontramos? Simplemente vamos a tomar de fórmula 10 a la X. Cuando hablamos de antilogaritmo, estamos hablando del inverso al logaritmo. La función logarítmica tiene un inverso, que es la función exponencial, que es la que tiene base 10 y tiene como exponente X. En este caso, ¿quién es X? Bueno, el X me lo da el logaritmo en el primer paso. Simplemente tomamos el 10 y lo elevamos al valor X que me lo da el paso 1. Bueno, veamos un ejemplo por acá. Vamos a calcular la media geométrica para el siguiente caso. Vamos a tomar el mismo caso anterior. ¿Ok? Tenemos un total de 9 estudiantes. ¿Ok? Tenemos sus notas y queremos hallar la nota promedio de esos 9 estudiantes. ¿Qué es lo primero que hacemos? Vamos con la solución. ¿Ok? Nuevamente asignamos un número de clases, porque recuerden que estamos trabajando con datos agrupados. Tomamos a la variable principal, acá está. Tomamos a la frecuencia absoluta, hallamos la marca de clase, ya en el paso anterior lo habíamos hecho. Entonces, vamos a agregar una nueva columna, ¿ok? Donde a cada marca de clase, vean que está aquí en la columna anterior, le vamos a hallar el logaritmo. Y luego a ese resultado lo vamos a multiplicar por su frecuencia absoluta respectiva. Por ejemplo, para la clase 1, ¿quién fue que subí? 11. La marca de clase fue 11. A ella le vamos a sacar el logaritmo. Lo multiplicamos a ese resultado por su frecuencia absoluta, que fue 2. Entonces, el logaritmo de 11 nos dio 1,0412. Siempre vamos a trabajar con 4 decimales. Siempre, por aquí se los voy a dejar. Siempre trabajar con 4 decimales para que nos dé exacto. Ese logaritmo de 11 lo multiplicamos por 2 y nos da 2,0827. Y así vamos haciendo para cada uno de los siguientes casos. Fíjense, tomamos el logaritmo de 13, lo multiplicamos por 4, nos dio 4,4557. Logaritmo de 15 por 3 nos dio 3,5282. Vamos a totalizar esta columna, es decir, vamos a hallar la sumatoria. ¿Ok? Ya la sumatoria de los alumnos la habíamos hecho en el paso anterior. Entonces, fíjense, la sumatoria del logaritmo de x sub i por f sub i nos dio 10,0666. ¿De dónde sale? Bueno, simplemente vean, tomamos a 2,0827 más 4,4557 más 3,5282. Eso nos dio 10,0666. Entonces, vamos con el primer paso. Vamos a hallar el logaritmo de g. Ya tenemos el numerador, nos dio 10,0699. Lo dividimos entre nuestra muestra, en este caso entre los 9 alumnos, y esto nos da 1,1185, que a eso lo vamos a llamar x. Recuerden que el logaritmo de g me sirve para hallar a ese valor x. El segundo paso es que vamos a encontrar al antilogaritmo. Recuerden que el anti es lo inverso, trabajamos con la función exponencial en este caso. La función exponencial, como les dije hace un momento, es la inversa de la función logarítmica. Y el x nos lo dio el logaritmo de g. Simplemente tomamos el 10 y lo elevamos a la 1,1185. ¿Ok? Escribimos en la calculadora el 10, utilizamos elevación, que miren este triangulito que está volteado al revés, escribimos 1,1185 y presionamos Enter. Y eso nos da 13,1376. Entonces,
Eso que está allí, fíjense, viene siendo el verdadero promedio, que nosotros lo llamamos, en este caso, G, que nos da 13,76, vamos a colocarlo por acá, G es igual a 13,1376 puntos. Si comparamos estas notas promedio de estos 9 alumnos con el de la media aritmética, vean que la diferencia no es mucha. Entonces, tanto la media aritmética como la geométrica sirven para hallar promedios matemáticos. Bueno, muchachos, entonces eso es todo lo que les traje hasta el momento. Ya en un próximo video los voy a enseñar a calcular el promedio matemático, pero a través de la fórmula de la media armónica. Espero que les haya gustado el video y que les sirva de gran ayuda. Nos vemos.